Es un poco difícil resumir todo lo que he hecho antes de My Mexican Bretzel, o quizá es muy fácil, básicamente nada que tenga que ver con el cine. He hecho de todo tipo de trabajos. Es que he hecho, pues eso, de corresponsal de prensa en Berlín, donde también hice de enfermera, donde hice de extra en películas de terror, he hecho de enfermera en París, de corresponsal de radio en París también, de dependienta en una tienda de ropa, de camarera, de azafata de congresos, de intérprete, de traductora de libros, de redactora, he trabajado en una fábrica de circuitos impresos, he trabajado en un call center y me estoy dejando un montón de cosas por en medio. Que yo siempre digo que si pongo todo lo que he hecho no me contrata ni Dios. Hice un cortometraje, que también lo hice así, pues me fui sola a Atenas, quería filmar una cosa, pero pasaba cada día por un cafenello, es un bar de señores mayores y tal, y me atraía mucho más ese sitio que el sitio que iba a filmar y acabé filmándolo. Y aparte de eso, pues había hecho pequeñas piezas lo que más son los seminarios con los que más he aprendido, ¿no? De cineastas que admiro. Y el primero, que para mí fue clave, fue el de Isaac y la Cuesta, que fue espectacular, y eso fue en 2008, y dijéramos que me abrió las puertas a todo un universo que yo desconocía y que me entusiasmó muchísimo, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues fui cada vez metiéndome más o buscando o explorando todo lo que pude. Pero sí que desde el 2008, desde ese seminario que hice con Isaac y la Cuesta, sí que buscaba meterme cada vez más en este mundo y en este tipo de cine, además, que me atrajo muchísimo. Del seminario de Isaac y la Cuesta lo que recuerdo son multitud de referencias de lo más inspiradoras. Claro, era una metralleta de entusiasmo, ¿no? y de pasión. Entonces nos hablaba de un montón de obras, pero también literarias, filosóficas, poéticas, lo que fuera, aparte de audiovisuales, obviamente. Y yo recuerdo, fueron 5 días, de lunes a viernes, y cada día, que era por la noche, yo estaba todo el día currando en una oficina, luego me iba allí y volvía a mi casa, y no es que ni cenar, ni hablar con nadie, ni nada, me ponía directamente a buscar todo lo que había comentado, y me ponía también a escribir, no sé, era como un chute de energía, ¿no? Y eso fue, pues eso, una gozada. Yo nunca se lo he dicho a él directamente, pero se lo he comentado a gente que conoce, no sé si le habrá llegado, pero sí que si algún día le veo en persona, vamos, le haré todas las reverencias del mundo y le diré que muchísimas gracias, porque sí que fue, pues eso, un punto de inflexión en mi vida. Acompañé a mi madre a Suiza cuando mi abuelo murió para ayudarle a hacernos cargo de lo que papeles y cosas que había dejado, y entonces en el sótano nos encontramos esas 50 bobinas y sí que fue eso, una revelación en tanto que a mí me fascina el objeto en sí, ¿no? Igual que los libros de segunda mano. Entonces, independientemente de lo que contuvieran o del estado en el que estuvieran, a mí me atrajo inmediatamente eso y sentí un deseo enorme de saber lo que había y hacer algo con eso. Entonces, a medida que fui digitalizando, luego ya las llevé a Barcelona, pues todavía ese deseo creció más, ¿no? Porque me parecía que era un material increíble y que encima estaba muy bien conservado. Y a partir de ahí pues ya fue pues esa búsqueda que comentaba antes y también disfrutar mucho de la libertad total de poder hacer con ese material lo que yo quisiera. Yo no sabía que existía ese material para nada, mi abuelo nunca lo comentó, jamás, y yo creo que dejó de filmar pues eso, en el año 69. Claro, para mí fue una sorpresa enorme. Tampoco nunca hablamos de cine con él. Me da pena no haber podido compartir con él un poco eso, ¿no? Esa parte.
Yo al final lo resumo todo en búsqueda, pero tanto la película en sí es una búsqueda constante y que solo me doy cuenta de lo que estoy buscando una vez lo encuentro, pero no antes, ¿no? Y creo que esos palos de ciego que tú dices también a nivel laboral me ha pasado lo mismo. Es pues eso, búsqueda constante y vivir distintas experiencias, y todo eso, aunque sea muy caótico, para mí ahora cobra un sentido, o yo se lo quiero dar, obviamente en el momento no era nada consciente ni premeditado, pero se parece un poco al proceso de la película para mí. Creo que es difícil hablar de la película sin desvelar demasiado de ella, entonces yo lo que suelo decir en las presentaciones es pues que la gente se deje llevar. Quizás a veces hay un primer momento en el que se hace extraño, sobre todo el tema del sonido y del silencio, pero si pasas de ahí, ¿no?, y te metes más en otras partes de la película, pues lo que diría es que es una película que mezcla la mirada de un hombre con la voz de una mujer y utiliza un material de archivo que a mí personalmente me parece pues muy bello, ¿no?, y que va de los años 40 hasta finales de los años 60. Y bueno, y luego pues que habla de varios temas, ¿no?, relacionados con la vida de una pareja. Y a mí me gusta mucho que cada persona le dé la interpretación que quiera, y hay gente, por ejemplo, que ha visto espacios o lugares concretos que en realidad no son esos, ¿no? Hay gente que ha visto pues eso, México, La Habana, el Camino de Santiago, Egipto. Esos lugares no están, pero si alguien los ve, para mí están, ¿no? Y como eso es aplicable a todo para mí en la película. Como que cobra vida distinta según la mirada de cada persona, y me encanta escuchar las interpretaciones que le ha dado cada persona. De todas formas, yo cuando estaba haciendo el montaje y escribiendo y tal, nunca pensaba realmente en cómo se iba a percibir eso desde fuera, porque sinceramente sí, pues hubo un momento, después de 5 años y medio, que la presenté en el Foro Corte Final, en Documenta Madrid, que eso fue otro punto de inflexión muy importante, y le estoy muy agradecida a David Varela y Andrea Guzmán, que eran los directores entonces, y eso fue una oportunidad buenísima. Y ahí sí que tomé la decisión de, bueno, ahora o lo dejo como está o intento acabarlo bien acabado, porque hasta entonces había trabajado yo sola. Y ellos me recomendaron pues trabajar con Cristóbal Fernández. Cristóbal me recomendó a Jonathan Dark por el sonido. Luego yo había hecho también un poco bueno, unas asesorías con Andrés Duque, que es otro crack increíble, y Andrés me recomendó a Federico del Pero para el tema del color. Claro, todo eso ya le dio a la película un peso profesional, o sea, de profesionalidad que antes no tenía, ¿no? El proyecto principal, dijéramos, que tengo en la cabeza, que es hacer otra película, ahora mismo está también aparcado porque me han llegado otras propuestas que me interesan muchísimo, pero que están relacionadas sí con el audiovisual, pero con otros formatos o soportes, ¿no? Por ejemplo, pues una exposición o pues piezas cortas con material audiovisual. Es una mezcla, es que no lo sé explicar muy bien, pero vamos, que no es que esté con un proyecto concreto, en plan voy a hacer el segundo largometraje ya, no. Y además es que como me han llegado estas propuestas que todas me interesan muchísimo, estoy colaborando con personas que también son súper inspiradoras, como lo de Isaki La Cuesta, pues claro, no tengo prisa tampoco en empezar otro largometraje.